quieres estar. Somos Radio U por la Mega, donde sea, señores. Mira. Sabes que yo trato y evito. De evitar decir, mira. Lo dice un gentío, ¿verdad? Sí. Pero Sí, siento que es muletilla. Es una muletilla Es una como muletilla. para hacerte referencia a alguien. Pero también, bueno, no importa. Seguimos adelante. Mira, nosotros vamos a conversar ¿Viste? hoy. Lo dijiste. ¿Qué dije? Mira. ¡Ay, claro! Malísimo. Déjame darme un... Bueno, mira quién... Ah, pues, otra vez. Pero esto sí era literal. Sí, que miraras. exacto. Que miraras en el streaming ahorita. Estoy viéndolo porque tenemos un invitado. Él se llama Raúl Llanes. Hola, Raúl. Conocido en sus redes sociales como Raúlisk. ¿Cómo puedes pronunciar la Z después de la X después de la Z? Raúlisk. Es caster, es host, es analista, es un super crack. Es especialista en eSports y es estudiante de periodismo de la Universidad de Artes y Ciencias y Comunicaciones de Santiago de Chile. Bienvenido, Raúl, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero ustedes también se encuentren. Se pronuncia Raulitz. La verdad es que gracias. Ha estado ese problema con el nombre, no se preocupen. Me han dicho Raulitz ZX, Raúl Alejandro, porque como no saben decirlo... Ya, exacto. ya. Cualquier cosa. Es súper válido. Ha habido de todo, no se preocupen que ya yo me acostumbré a lo que sea en este nombre. Ok, ¿puedes volverlo a pronunciar, por favor? Raulitz. Raulitz. Es un tema como Me gusta. de concepto. Pero tiene flow, porque es ¿tiene como flow? Raulitz. Sí, ¿Sabes? te hace Mueves los como- hombros ahí de por medio. Es así. Raúl, por favor, cuéntanos, para nosotros, esta sección, amamos muchísimo poder hablar con nuestra audiencia un poco de los eSports. Tú nos puedes sumergir, darnos un contexto de qué significa eSports, de lo que representa este gremio, de lo que representan los juegos de forma tan profesional como se está realizando en este momento y cómo tú lo vives desde tu papel como caster, host y analista. Sí, bueno, te comento, los esports son una competencia tal cual, un deporte pero electrónico. Es decir, existen los videojuegos y dentro de los videojuegos hay una rama que es el competir, que son los deportes electrónicos, que ahí se les llama esports. Entonces, usualmente son 5 personas contra 5 personas, en el caso de juegos como Valorant, Call of Duty, Counter-Strike, League of Legends, donde se hace un equipo y ese equipo compite contra otro equipo de una misma partida. Y así sucesivamente. Tal cual un torneo de fútbol, por ejemplo, pero dirigido hacia el ámbito digital. Raúl, pero también tú también puedes, levante la mano, tú también puedes ser caster cuando, voy a bajar la mano, cuando narras un partido de videojuego, por ejemplo, de fútbol, de cualquier deporte. Sí, yo he narrado, por ejemplo, FIFA. Electrónico. Que es un juego, sí, yo he narrado el juego de FIFA, que es como fútbol, pero digital y que todo el mundo juega. Yo lo he narrado muchísimas veces, ya no tanto porque me he dedicado a otra rama de los esports, pero justamente está ese juego, también está NBA, existen casters de juego NBA y así sucesivamente, tal y como también he narrado en vida real, porque también me ha abierto puertas estar en el mundo de los esports. Me han escrito ligas aquí de fútbol en Chile y me dicen, oye, nos gusta tu narración, puedes narrar acá esta liga de fútbol, y uno la narra también. Existe esa posibilidad. Wow, pero qué bueno, porque es una forma de versátil de desarrollar otras habilidades, no solamente en el mundo de los esports, sino que te abre puertas, porque justamente se trata de un deporte a otros deportes que son ya en un formato presencial, en formato que está no solamente en plataformas como Twitch de repente, sino que están en canales de televisión y de transmisión local. Claro. Exacto, e incluso también los esports tienen formatos presencial. Yo en Venezuela trabajo, yo no vivo en Venezuela, pero trabajo con una liga de Venezuela que se llama LGA Play. LGA Play hace 2-3 días, el fin de semana pasado, tuvo un evento presencial en las salas de Cinex del Tolón para un torneo de League of Legends y un torneo de Valorant, la final de ambos videojuegos. Entonces se reunieron, creo que fueron más de 300 personas en una sala de Cinex a ver un partido de League of Legends y un partido de Valorant. Entonces también está el casteo presencial del mundo de los esports. Qué maravilla, pana. ¿Cómo logras, digamos, como entrenarte? ¿Cómo logras tú tener ese título de caster? O sea, me imagino que es con la práctica, uno empieza, me imagino, en casa a tener algunas referencias de otros panas. Esto
es un espacio profesional que tiene, entre comillas, poco tiempo, o sea, digamos, es muy joven, ¿no? ¿Cuántos años puede haber de historia de casters? Mira, de caster, yo creo que desde 1990 por ahí Sí, de seguramente verdad. habían narradores, pero eran Wow. de deportes muy, muy rebuscados, eran de videojuegos que tal vez ni nosotros conocíamos. Claro. Ya el término caster desde 2005, 2006 fue que se empezó afianzando un poco más con juegos como Dota, que ya estaban agarrando más forma dentro de todo. Claro. Pero ya actualmente es que uno dice caster y por lo menos alguien lo reconoce. A mí Sí. todavía me pasa que yo voy a fiestas y alguien que no me conoce me dice, ¿qué te dedicas? Y tengo que explicar qué es ser caster. Claro. Pero yo empecé de una forma medianamente atípica, me gusta Ajá. hacerlo así, porque yo en Chile estudio periodismo y a mí siempre me ponen una rama, una sección en la que yo me quiera dedicar. Lastimosamente para mí yo había escogido política chilena porque no sabía qué dedicarme y de un día para otro fue que dije como que esto no me está gustando tanto y me Ok. compré un micrófono, me compré un micrófono y empecé a narrar partidos por mi cuenta y la gente le empezó a gustar. Me llegó una oferta y dije, ah, mira, pero esto sí se puede trabajar. Se puede Y después de monetizar. eso empecé, exacto, y después de eso empecé todos los días a narrar. Incluso estuve, si mal no recuerdo, tengo siempre contado 222 días narrando todos los días, lo Bestia, cual no es claro. recomendable, no lo digo que lo hagan, pero sí es un esfuerzo que yo hice para también adaptarme al mundo, Claro. porque yo no había narrado nunca. Claro. Y como empiezas a hacerlo porque en los videojuegos, porque a ti te gusta, tú empezaste a competir ya más seriamente, tenías equipos y amigos con los que compartías ¿Pasión? sí, esta pasión. Sí. Pero tú estás llevándolo también a un punto más profesional. ¿Siempre lo viste como algo profesional tu participación en los videojuegos? Lo que pasa es que yo empecé con este tema ya muy profesional del mundo de los videojuegos Ujú. porque yo competí en Call of Duty Warzone, que Esa era era un mi juego, un pregunta. Battle Royale. Ujú. Entonces yo empecé a jugar ahí en la época de pandemia y me iba bastante bien. Tuve las posibilidades de por lo menos comprarme una computadora con eso y era algo que en mi cabeza no cabía que podía ocurrir. Qué Completamente. Entonces fino, men. de a poco fui metiéndome en ese mundo. Recuerdo que me di cuenta de que aquí había una posibilidad la primera vez que hice un mercado en mi casa. Como que llegué con una bolsa de comida y le dije a mi mamá, aquí hice un mercado yo, Qué orgullo. jugando un jueguito. No, ¡Felicidades! chamo, pero Eso eso está está muy bien. súper cool, Eso ¿no? está muy bien. Porque además haciendo algo que te apasiona, además Ujú. buscando tú, viendo la oportunidad de que, mira, esto se puede hacer de forma profesional, esto puedo obtener algo a cambio de mi esfuerzo jugando, Claro. de mi esfuerzo con esta pasión. Y además que hay algo que me gustaría que habláramos, porque se me están ocurriendo distintas cosas y es sabrosísimo poder conversar contigo que te dedicas a este mundo de los esports. ¿Cuándo? Se me olvidó mi pregunta. Yo tengo una. Tú tuviste todo el ímpetu que yo generé para esta pregunta que iba a Demasiado, hacer. pero Se me olvidó. está bien, no importa. Ok, Raúl. Cuéntame. Tú eres venezolano. Sí, yo nací en Venezuela y viví alrededor de 18 años en Venezuela. Estuve siempre, excepto un año que estuve en Panamá, después volví a Venezuela y luego en el 2019 me vine para Chile, llevo 4 años ya en Chile, pero siempre he querido mantener esa conexión. Incluso los esports para mí son la conexión con mi país, porque yo narro mucho en la Mm. comunidad de Venezuela, hablo demasiadas veces con personas de Venezuela y era algo que en mis primeros 2, 3 años en Chile no ocurría. Era una de mis pequeñas depresiones, por llamarlo de alguna manera, y Claro. que no se malinterprete, de que no tenía esa conexión con venezolanos dentro de todo. Y llegar a los esports en Venezuela fue como mi solución porque me creé una comunidad también dentro del país y se siente muy bonito. Se siente, saber que te preguntan cuándo vas a Venezuela, Qué queremos cool. que nos narres en Venezuela, es como, tienes un Wow. objetivo. Sí. Claro. Ahora tengo el por qué viajar. Qué fino. Qué bien, qué bien. Raúl, una pregunta. Ahora sí me acordé de la pregunta. Como carrera, como un campo profesional, hay mucha gente ahora buscando trabajar en esports, buscando profesionalizarse, buscando competir de forma, bueno, ya no solamente nacional, internacional. ¿Cómo ha sido tu experiencia viendo a esas personas a tu alrededor y a ti mismo? No, es demasiado. Yo creo que en este momento, por ejemplo, en el mundo de los casters, hay juegos que tienen demasiados casters. Valorant es uno de ellos, entonces siempre existe como esa pequeña competencia porque ya no es como antes que habían 20 casters. Ahora hay como 200 casters, Wow. entonces todos están buscando tener esa oportunidad, igual que en el Ujú. League of Legends.
pero yo siempre digo, el talento siempre gana. Si tú trabajas, te fundamentas y sigues adelante, tú vas a conseguir tu oportunidad. También hay gente que no se dedica solamente al casteo, sino que hay personas que estudian marketing relacionado a los esports, dirección técnica, hay entrenadores de juegos. Es como en el fútbol, hay entrenadores de fútbol y de NBA, hay entrenadores de Valorant, hay entrenadores de League of Legends que se encargan de masterizar el juego. Yo conozco un chico coreano que vive en México, que él es traductor de coreano a mexicano, a español, perdón, él es traductor de coreano a español, porque hay muchas personas que van de Corea a México y juegan profesionales. Hace 2 años exactamente, el equipo de Six Carbon, un equipo mexicano, tenía 2, 3 coreanos. Entonces necesitaban traducírselo a los que eran habla hispana. Claro. Claro, bueno, es todo un campo profesional súper amplio que está teniendo mucho auge y de hecho se habla que los eSports están facturando hoy en día mucho más que los deportes convencionales, ¿no? O sea, están por lo menos proyectándose para allá, no sé si aún, pero ¿qué tienes tú que decir al respecto? Pero dilo después, por favor, de que volvamos de música, Raúl. Es que, perdón, me da pena como que él siguiera hablando y a mí me iban a regañar porque hay que escuchar música. Eso no pasa en las transmisiones digitales, ¿verdad, Raúl? No, no te preocupes, pero vamos a escuchar música y también me gusta la música. A mí también. Ay, Vamos a muy escuchar música. Esto es Radio U Por la Mega. Donde sea. Donde sea. ¿Cuánta experiencia? Yo no recuerdo si yo dejé en verdad una pregunta al aire. Sí, dejaste una pregunta Dije como al aire. echando broma algo, pero ya se me olvidó. No sé, Raúl, estamos conversando hoy con Raúl Llanes, que es conocido como @Raulix, que es caster, es host, es analista especialista en eSports, estudiante de periodismo en la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación de Santiago de Chile. Y bueno, está conversando con nosotros, nos está contando un poco más en detalle acerca de este espacio profesional, pana, que está bien movido a nivel mundial. Sí, la verdad es que es un mundo que, como yo siempre digo, siempre va en crecimiento. Ahorita ha habido más o menos una burbuja que se ha ido cerrando por el tema de que en pandemia los números eran demasiado altos. Claro. Como todos estaban encerrados, obviamente había más consumismo de esports. Ahora que se alivianó un poco más el tema de la pandemia, mucho más en verdad, ya no son los mismos números de antes, entonces ha habido como un pequeño declive, una pequeña bajada, pero es parte del mercado, eso se va acomodando. Raúl, una pregunta. Por ejemplo, ¿cuáles son los juegos que están más en tendencia ahorita? Que los chamos están jugando más, compitiendo más, que también está generando más, yo diría que dinero. Es que quiero entender cómo funciona el mundo del mercadeo también internamente en los esports. Mira, que estén produciendo más dinero son Dota 2 y Counter-Strike 2. Son 2 juegos que se manejan por Valve, que es la misma creadora de los juegos. Y Valve tiene la ventaja que, por ejemplo, permite tener mucho más sponsors, una capacidad más grande porque también acepta los casinos y así sucesivamente. Todos los premios son muy amplios y grandes. Claro. Recuerdo muy bien que hace un tiempo Carlos Yelambi, que era un youtuber venezolano, Sí. entrevistó a unos muchachos venezolanos que estaban viviendo en Margarita porque un ruso creó un equipo de esports en Venezuela para llegar al Mundial de Dota, el International. Y el premio al equipo que quedase de último eran $850,000. Entonces es un premio bastante grande. De último. ¿De último de cuántos? Del International, si mal no recuerdo, eran 16 o 32, entre 16 y 32. Ok, entonces Ok. el que llegara de 16 o de 32 se llevaba $850,000. Exactamente. El equipo. El equipo. Wow. Ponte que por contrato los jugadores cada uno se llevaban en total $100,000. Claro. Poquito nada más. Sí, normal. Ajá, ¿y el primer lugar cuánto se llevaba? No, el International, yo creo que en primer lugar, si mal no recuerdo, se dio unos 3 millones. Es mucho. Chamo, me da de entera, pana. Bueno, pero a eso es lo que estamos. Ese es justamente el negocio del esports que está ocurriendo a nivel mundial. Y es importantísimo entender el contexto. O sea, si tú eres un chamo, estudiante, universitario, bien tenemos a Raúl acá, que es estudiante de periodismo de la Universidad de Artes y Ciencias y Comunicaciones de Santiago de Chile, es venezolano y se dedica profesionalmente a trabajar en el mundo de los esports como caster, como host, como analista. Ser analista, ¿qué significa? Y cómo lo profesional. Sí, o sea, cómo lo aplicas en este mundo. Mira, hay una diferencia entre host, caster y analista. Host es el presentador, él es el que lleva la batuta de lo que es la mesa de análisis y de lo que se va a hablar durante la previa y el post-juego. Ok. Entonces el
host es el que se encarga de llevar más o menos la línea de tiempo. Un orador de Después- orden. Ujú, ujú. Exactamente. Bien, Después viene bien. el analista. El analista es la persona que está constantemente viendo el partido. Cuando a mí me toca ser analista, yo veo el partido, pero no solo veo quién ganó y quién perdió, sino que tengo que entender por qué esa persona ganó y por qué el otro equipo perdió. Ya. Entonces tienes que analizar cada jugada y tienes que entender por qué se hizo. Ok. No es lo mismo que se haya lanzado tal vez una granada a un sitio a que no se haya lanzado. ¿Y por qué se jugó de esa manera? Qué buen Es lo que ejemplo. tiene que hacer el analista. Es un estudio, exacto. O sea, es estudiar constantemente el juego. Y con respecto a ser analista, también hay estadísticas que se levantan. Es decir, hay personas que están haciendo data y levantando estadísticas de esas partidas, de esas competencias. Sí, yo soy un analista de mucha data. A mí me gusta siempre tener data. Ahorita que estuve casteando el torneo de Valorant en Venezuela, tuvimos una tabla de Excel con todas las estadísticas. Eran más Ya. de 40 estadísticas por jugador. Ujú. Y tú vas estudiando esas estadísticas para entender si este jugador tal vez es mucho mejor en una posición, en otra, y por qué él está jugando en ese lugar justamente, por qué escogen este mapa y no escogen otro. Como en el Porque fútbol. seguramente en un mapa le vaya mejor que en otro mapa. Entonces tú tienes que sacar esa estadística porque a las personas les interesa. Y lo más difícil de analista es hacer que alguien que no sepa tanto de los videojuegos entienda esa Claro. estadística y diga, ah, ok, me gusta, ya sé por qué este equipo está perdiendo. Ra- Ya. Entonces siempre digo que ser analista es lo más complicado de alguna Por manera. supuesto, porque es manejar mucha 100%. información. Raúl, la diferencia o lo que se asemeja el tema de ser un narrador deportivo, un comentarista, al tema de ser analista, en este caso, host. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo estás tú? Pero, Yo también, yo me quedé que cuál. ¿Todo bien? es que Repite, creo que No, repite. se no, que cortó. me parece muy interesante porque tiene mucha semejanza con el mundo del periodismo deportivo, obviamente. Entonces Sí. están los comentaristas y están los narradores como tal. Entonces me imagino que es un poco esto, ¿no? Hay funciones de cada uno de los personajes que están metidos, inmersos en esto, y cada uno tiene su papel para, bueno, para entrar más en detalle y poderle dar más color a esta transmisión, ¿no? Sí, yo siempre digo que un caster puede ser fácilmente un narrador de deporte, porque la diferencia entre un caster y un narrador son las formas. Un narrador de deporte, de básquet, de fútbol, de béisbol, uno siempre recuerda a uno o dos por la forma en la que narran, Claro. que es diferente, pero lo demás siempre tienen la misma línea y es entendible porque Sí. es la manera. Pero en el Claro. casteo no hay una línea. Yo he trabajado con más de 50 sin caster y todos tienen algo diferente. Claro. Entonces eso es lo entretenido. En cambio en el fútbol tal vez el Bambino Pons, que es un narrador que canta, que te va afianzando con las cosas, es un narrador que tú recuerdas, pero los otros 80, que son muy buenos narradores, siempre Ujú. tienen la misma línea. Entiendo. Qué Entonces cool. tal vez cuando tú los mandas a los esports y lo mandas a castear y no a narrar nada más, se le complica un poco más. Y a nosotros cuando nos mandas el fútbol, narramos de una forma diferente al fútbol tradicional y eso puede ser que atrape un poco más la idea de las personas de, ah, mira, esta narración me gusta más. Pero no bien. es una competencia ni es que los narradores y los casters tengan algún pique, no, para nada. Claro, claro. Brutal. Gracias, Raúl. Cónchale. Increíble Crack. esta conversa contigo, nos abre un poco Sí. esta visualización de todo el mundo de los esports. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo y nos tenemos que despedir. Queremos repetir contigo, brother. Queremos que tengamos ciertas conversaciones contigo con cierta frecuencia para que nos orientes mucho en todo esto y a todos los que nos escuchan. Totalmente, es un mundo que hay que, Sí, bueno, hay que lanzarse conocerlo de mejor. clavado, Sí. hay que entenderlo porque es la nueva Es era así. y hay que estar ahí metidos, por supuesto. Muchísimas Gracias, Raúl. gracias. Mira, No, felicidades por gracias tu a ustedes perfil. por la invitación. Felicidades por tu Gracias a perfil. ustedes por- Orgulloso Muchas de veces, ser. viste. Bueno, Raúl Llanes, @Raulix, caster, host, analista, especialista en esports. Nosotros nos tenemos que ir por el día de hoy. @Alejandro con Instagram. @Marijomaracas, @la Mega 107, Nos vamos para el CNP viejo. Chao. Chao. Hablar de la Mega es hablar de música.